La trampa de Satanás. Capítulo 3. ¿Cómo pudo sucederme esto a mí? Y les respondió José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. En el primer capítulo agrupamos a todas las personas ofendidas en dos grandes categorías. La primera, aquellas que han sido realmente tratadas en forma injusta. Y la segunda, aquellas que creen haber sido tratados en forma injusta, pero en realidad no lo fueron. En este capítulo quiero referirme a la primera categoría. Comencemos formulándonos una pregunta. Si hemos sido verdaderamente tratados en forma injusta, ¿tenemos derecho a sentirnos ofendidos? Para responder a esta pregunta, estudiemos la vida del hijo favorito de Jacob, José. Está en Génesis capítulo 37, versículo 48. El sueño se convierte en pesadilla. José era el hijo número 11 de Jacob. Sus hermanos mayores lo despreciaban, porque su padre lo favorecía y lo había destacado regalándole una túnica de varios colores. Dios le dio dos sueños a José. En el primero, vio manojos de granos en medio del campo. Su manojo estaba erguido y los de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo sueño vio la luna, el sol y 11 estrellas, que representaban a su padre, su madre y sus hermanos, inclinándose ante él. Cuando José relató estos sueños a sus hermanos, naturalmente, ellos no compartieron su entusiasmo, solo lo odiaron aún más. Poco después, sus 10 hermanos mayores salieron a hacer pastar el ganado de su padre en el campo. Cuando vieron venir a José, conspiraron contra él, diciendo: ahí viene el sanador, matémoslo, entonces veremos qué será de sus sueños. Él dice que va a ser líder por encima de nosotros, que trate de gobernarnos estando muerto. Así que lo echaron en un pozo para que muriera. Le quitaron la túnica, la rasgaron y la mancharon con sangre de animales para convencer a su padre de que José había sido devorado por una bestia salvaje. Pero luego de arrojarlo al pozo, vieron un grupo de israelitas que iban camino a Egipto. Entonces Judá dijo: «¡Hey! Esperen un minuto, muchachos. Si lo dejamos pudrirse en el pozo, no nos será de ningún provecho. Hagamos algo de dinero, vendámoslo como esclavo. Para nosotros será lo mismo que si hubiera muerto. Nunca volverá a molestarnos y nos repartiremos el botín». Así que lo vendieron por 20 piezas de plata. José los había ofendido, por eso lo traicionaron, quitándole su familia y su herencia. Tengamos en cuenta que fueron sus hermanos quienes hicieron todo esto, hijos de un mismo padre, su misma carne y sangre. Ahora bien, nuestra cultura es tan diferente de la de estos hombres, que nos resulta difícil comprender la gravedad de lo que hicieron. Solo matarlo podría haber sido peor. En tiempos bíblicos era muy importante tener hijos. Los hijos de un hombre llevaban su nombre y heredaban todo lo que él tenía. Los hermanos de José le impidieron recibir el nombre de su padre y su herencia. Tacharon su nombre, quitándole por completo toda su identidad. Todo lo que era conocido para José desapareció. Cuando una persona era vendida como esclava a otro país, continuaba siendo esclava hasta su muerte. La mujer con quien José se casara sería esclava y sus hijos, todos, serían esclavos. Habría sido difícil nacer esclavo, pero era indescriptiblemente peor haber nacido para heredar una fortuna y un gran futuro y que de repente todo esto le fuera quitado. Habría sido más fácil si José no hubiera sabido lo que podría haber recibido. Fue como si hubiera muerto en vida. Estoy seguro de que se sintió tentado a desear que sus hermanos lo hubieran matado. Lo que debemos recordar es que lo que los hermanos de José hicieron fue malo y cruel.
Percepción retrospectiva. Quizás usted, que ha escuchado hasta aquí mi paráfrasis de la historia de José, conoce el final de la historia. Es una historia muy inspiradora cuando uno conoce el final, pero José no lo experimentó así. Parecía que nunca volvería a ver a su padre ni vería cumplirse el sueño que Dios le había dado. Era esclavo en un país extraño. No podía salir de Egipto. Era propiedad de otro hombre para toda su vida. José fue vendido a un hombre llamado Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y le sirvió durante aproximadamente 10 años. Nunca tuvo noticias de su familia y sabía que su padre creía que estaba muerto. Sus vidas habían continuado sin él. José no tenía esperanzas de que su padre lo rescatara. A medida que pasaba el tiempo, José halló favor ante los ojos de su amo. Lo trataban bien. Potifar puso a José por sobre toda su casa y todo lo que tenía. Pero al mismo tiempo que las circunstancias parecían prometedoras para José, algo muy extraño comenzaba a gestarse en la esposa de su amo. Ella lo miraba con ojos anhelantes y deseaba cometer adulterio con él. Diariamente trataba de seducirlo y él se negaba. Un día, que la mujer de Potifar estaba sola con José en la casa, lo acorraló, insistiendo para que se acostara con ella. Él se negó y huyó, dejando su túnica en los puños apretados de la mujer. Entonces la mujer se sintió avergonzada y gritó: ¡violación! Y Potifar hizo echar a José en la cárcel de Faraón. Ahora bien, la prisión de Faraón no era nada semejante a las prisiones modernas. He ministrado en varias prisiones, y por desagradables que sean, son como club de campos comparadas con esos oscuros y húmedos pozos. No había luz solar ni espacios para practicar gimnasia, solo un cuarto o un pozo hundido, sin ninguna luz ni calor. Las condiciones de estos lugares iban de terribles a deshumanizadoras. A los prisioneros se los dejaba para que se pudrieran allí mientras sobrevivían a pan y agua de aflicción. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 27. Se les daba solo la comida necesaria para que sobrevivieran para poder sufrir. Según el Salmo, capítulo 105, versículo 18, los pies de José eran apresados con grillos de hierro. Lo arrojaron a ese hoyo para que muriera. Si hubiera sido egipcio, habría tenido alguna oportunidad de ser liberado, pero como esclavo extranjero, acusado de violación, prácticamente no tenía esperanzas. Las cosas no podían haber salido peor. José había caído a lo más bajo que puede llegar una persona sin haber muerto. ¿Puede usted oír lo que José pensaba en la húmeda oscuridad de ese calabozo? Serví a mi amo con honestidad e integridad durante más de 10 años. Soy más fiel a él que su propia esposa. Fui leal a Dios y a mi amo. Huí de la inmoralidad sexual cada día. ¿Y cuál es mi recompensa? Un calabozo. Parece que cuanto más trato de hacer el bien, peor se ponen las cosas. ¿Cómo puede Dios permitir esto? ¿Me habrán robado mis hermanos la promesa de Dios también? ¿Por qué este poderoso Dios del pacto no ha intervenido a mi favor? Así cuida a sus siervos ese Dios amoroso y fiel. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Yo solo creí que había escuchado hablar a Dios. Estoy seguro de que José luchó con pensamientos como estos. José gozaba de una libertad muy limitada en su vida, pero aún tenía el derecho de elegir la forma en que respondería a todo lo que le sucedía. Se ofendería, sentiría amargura hacia sus hermanos y también hacia Dios. Daría por perdida toda esperanza de que se cumpliera la promesa, quitándose así el último incentivo para vivir. ¿Está Dios en control? Imagino que hasta que
todo terminó, jamás pasó por la mente de José la idea de que todo esto era el proceso por el que Dios lo hacía pasar para prepararlo para gobernar. ¿Cómo utilizaría su futura autoridad sobre esos hermanos que lo habían traicionado? José estaba aprendiendo obediencia en todo lo que padecía. Sus hermanos fueron instrumentos hábilmente utilizados por la mano de Dios. ¿Se mantendría fiel José a la promesa, buscando a Dios? Quizá cuando José tuvo sus sueños, los vio como una confirmación del favor de Dios sobre su vida. Aún no había aprendido que la autoridad nos es dada para que sirvamos, no para apartarnos de los demás. Muchas veces, en estos periodos de preparación, nos concentramos en lo imposibles que son nuestras circunstancias, en lugar de la grandeza de Dios. Por consiguiente, nos desalentamos y necesitamos culpar a alguien, así que buscamos a quien nos parece que es culpable de nuestro infortunio. Cuando enfrentamos el hecho de que Dios podría haber evitado todo este dolor y no lo hizo, muchas veces lo culpamos a Él. Esto era lo que resonaba en la mente de José. Yo he vivido según lo que sé de Dios. No he transgredido sus estatutos ni su naturaleza. Solo estaba comentando un sueño que Dios mismo me dio. ¿Y cuál es el resultado? Mis hermanos me traicionan y soy vendido como esclavo. Mi padre piensa que estoy muerto y nunca viene a Egipto a buscarme. Para él, todo se reducía a lo que sus hermanos habían hecho. Ellos eran la fuerza que lo había echado en este calabozo. Quizá José pensaba cuán diferentes serían las cosas cuando él tuviera el poder, cuando Dios lo pusiera en la posición de autoridad que había visto en sus sueños. Cuán diferente habría sido todo si sus hermanos no hubieran abortado su futuro. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros hermanos y hermanas caer en la misma trampa de asignar culpas? Por ejemplo, si no fuera por mi esposa, yo estaría en el ministerio. Ella me lo impide. Ha arruinado tantas cosas que yo soñaba. Si no hubiera sido por mis padres, yo hubiera tenido una vida normal. Ellos tienen la culpa de la situación en que me encuentro ahora. ¿Cómo puede ser que otros tengan padres normales y yo no? Si mi padre y mi madre no se hubieran divorciado, a mí me habría ido mucho mejor en mi matrimonio. Si no fuera porque mi pastor reprime mi don, yo sería libre y no tendría obstáculos. Él ha estado impidiendo que yo cumpla con mi destino para el ministerio. Ha puesto a la gente de la iglesia en mi contra. Si no hubiera sido por mi ex esposo, mis hijos y yo no tendríamos todos estos problemas económicos. Si no hubiera sido por esa mujer de la iglesia, yo tendría aún el favor de los líderes. Con sus murmuraciones me ha destruido de tal forma que ya no tengo esperanzas de que nadie me respete. La lista no tiene fin. Es tan fácil culpar a todos los demás por los problemas que tenemos e imaginar cuánto mejor estaríamos si no hubiera sido por los que nos rodean. Sabemos que nuestro dolor y nuestra desilusión son culpa de ellos. Quisiera enfatizar el siguiente punto. Absolutamente ningún hombre, mujer, niño o demonio puede jamás sacarnos de la voluntad de Dios. Nadie, sino Dios, tiene nuestro destino en sus manos. Los hermanos de José trataron con todo empeño de destruir la visión que Dios le había dado. Pensaron que era el fin de José. Dijeron con sus propios labios: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Génesis capítulo 37, versículo 20. Estaban decididos a destruirlo. No fue un accidente, fue algo deliberado. No deseaban que tuviera oportunidad alguna de llegar al éxito.
Ahora, ¿cree usted que cuando ellos lo vendieron como esclavo, el Dios de los cielos miró a Jesús y el Espíritu Santo y dijo: ¿qué haremos ahora? Miren lo que sus hermanos hicieron. Han arruinado nuestro plan para José. Será mejor que pensemos algo rápido. ¿Tenemos algún plan alternativo? Muchos cristianos responden a las situaciones de crisis como si fuera esto lo que sucede en el cielo. ¿Se imagina usted al Padre diciéndole a Jesús: hijo, acaban de despedir a Jim de su trabajo porque un compañero suyo que es cristiano mintió con respecto a él? ¿Qué podremos hacer ahora? ¿Tenemos algún puesto vacante por allá abajo? O Jesús: Sally tiene 34 años y sigue soltera. ¿Tienes algún muchacho disponible para ella allá? El hombre que yo quería para Sally se casó con su mejor amiga, porque ésta habló mal de ella y lo convenció. Suena absurdo, pero la forma en que muchas veces reaccionamos insinúa que así vemos a Dios. Veamos cómo se comportaría José si estuviera en alguna de nuestras iglesias en la actualidad, si fuera como la mayoría de nosotros. ¿Sabe usted qué estaría haciendo? Planeando su venganza. Se consolaría con pensamientos como: cuando les ponga las manos encima, lo mataré. Los mataré por lo que me han hecho. Tendrán que pagar por esto. Pero si José hubiera tenido esa aptitud, Dios lo habría dejado para que se pudriera en el calabozo, porque si hubiera salido de allí con ese motivo, habría matado a las cabezas de 10 de las 12 tribus de Israel. Esto incluiría a Judá, de cuyo linaje luego descendería Cristo. Sí, los que trataron con tanta hazaña a José fueron los patriarcas de Israel, y Dios había prometido a Abraham que de ellos saldría una nación. Por medio de ellos, finalmente vendría Jesús al mundo. José se mantuvo libre de la ofensa, y el plan de Dios se afirmó en su vida y en las vidas de sus hermanos. ¿Podría ser aún peor? La prisión fue un tiempo en el que José fue duramente zarandeado, pero también fue un periodo de oportunidades. Había 2 prisioneros con él, y ambos tuvieron sueños muy vívidos y perturbadores. José interpretó ambos con increíble exactitud. Uno de los hombres recuperaría su puesto, mientras que el otro sería ejecutado. José le pidió al que recuperaría su puesto que lo recordara cuando recobrara el favor de Faraón. Ese hombre volvió al servicio de Faraón, pero pasaron 2 años sin noticias de él. Fue otra desilusión más para José, una nueva oportunidad para ofenderse. Dios siempre tiene un plan. Llegó un momento en que Faraón tuvo un sueño verdaderamente alarmante. Ninguno de sus magos o sabios pudo darle una explicación. Fue entonces que el siervo que había vuelto a su puesto después de estar en la cárcel con José recordó a su antiguo compañero y comentó a Faraón que José había interpretado los sueños de su compañero y de él mismo, estando en la prisión. José fue llevado delante de Faraón y le explicó lo que significaba el sueño, que se acercaba una gran hambruna, y sabiamente le indicó cómo prepararse para la crisis. Faraón ascendió inmediatamente a José a segundo en autoridad en toda la tierra de Egipto. José, gracias a la sabiduría que Dios le había dado, se había preparado para la terrible hambruna que se acercaba. Luego, cuando la hambruna predicha atacó a todas las naciones vecinas, los hermanos de José debieron ir a Egipto a pedir ayuda. Si José hubiera tenido algo en su corazón en contra de sus hermanos, ese habría sido el momento para llevarlo a cabo. Podría haberlos echado en la cárcel de por vida, haberlos torturado, hasta haberlos matado, sin que nadie pudiera inculparlo, porque era el segundo en autoridad en todo Egipto. Sus hermanos no tenían ninguna importancia especial para Faraón. Pero José les dio granos sin cobrarles nada.
Después le dio de las mejores tierras de Egipto para sus familias y comieron de la grosura de la tierra. En resumen, recibieron lo mejor de todo Egipto. José terminó bendiciendo a quienes lo habían maldecido y haciendo bien a quienes lo odiaban. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dios sabía lo que los hermanos de José iban a hacer antes de que lo hicieran. En realidad, el Señor sabía que lo harían antes de darle esos sueños a José, antes de que cualquiera de los hermanos naciera. Para ir un paso más allá, veamos qué fue lo que José dijo a sus hermanos cuando se reencontraron. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis capítulo 45, versículos del 5 al 8. Observemos lo que dice el salmista. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Salmo capítulo 105, versículos 16 y 17. ¿Quién envió a José? ¿Sus hermanos o Dios? De la boca de 2 testigos oímos que fue Dios quien lo envió. José dijo claramente a sus hermanos: no me enviasteis acá vosotros. Escuche lo que dice el Espíritu. Como ya hemos dicho, ningún ser humano mortal o demonio puede cambiar los planes de Dios para nuestras vidas. Si nos aferramos a esta verdad, ella nos hará libres. Pero hay una sola persona que puede sacarnos de la voluntad de Dios, y somos nosotros mismos. Tomemos por ejemplo a los hijos de Israel. Dios había enviado un libertador, Moisés, para sacarlos de la esclavitud bajo los egipcios de la tierra prometida. Después de 1 año en el desierto, enviaron líderes como espías para reconocer la tierra. Ellos regresaron quejándose. Tenían temor de las naciones de esa tierra, que eran superiores en número y más fuertes en el aspecto militar. Todo el pueblo, excepto por Josué y Caleb, dio la razón a los líderes. El pueblo sentía como si Dios los hubiera sacado al desierto para morir. Estaban ofendidos con Moisés y con Dios. Este esquema había estado repitiéndose durante más de 1 año. Como resultado de su actitud, esa generación jamás llegó a ver la tierra que Dios prometió que poseerían. Muchas personas han estado sirviendo fielmente al Señor y han soportado situaciones muy difíciles en sus vidas, porque algún hombre malvado o un cristiano carnal los ha tratado mal. La verdad es que han sido tratados injustamente, pero al ofenderse, solo están cumpliendo el propósito del enemigo, que desea sacarlos de la voluntad de Dios. Si nos mantenemos libres de ofensas, permaneceremos dentro de la voluntad de Dios. Si nos ofendemos, seremos tomados cautivos por el enemigo para cumplir su propósito y su voluntad. Usted elige. Es mucho más beneficioso mantenerse alejado de las ofensas. Debemos recordar que nada puede venir en contra nuestra sin que el Señor lo sepa antes de que suceda. Si el diablo pudiera destruirnos cuando él quisiera, nos habría borrado de la faz de la tierra hace ya largo tiempo, porque él odia apasionadamente al ser humano. Siempre tengamos en cuenta esta exhortación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Notemos que dice la salida, no una salida.
Dios ya ha visto todas las circunstancias adversas que encontraremos, sean grandes o pequeñas, y ya tiene planeada la salida para escapar de ellas. Y lo que es más emocionante aún, muchas veces, eso mismo que parece la causa de que el plan de Dios se interrumpa, acaba siendo el camino para su cumplimiento, si permanecemos en obediencia y libres de toda ofensa. Así que recuerde, esté continuamente sometido a Dios, sin abrigar ofensa alguna. Resista al diablo, y éste huirá de usted. Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistimos al diablo cuando no aceptamos ofendernos. El sueño o la visión probablemente se cristalice en una forma diferente de como nosotros lo planeamos, pero la palabra de Dios y sus promesas no fallarán. La única posibilidad de que se frustren se produce cuando desobedecemos. Otra clase de traición. No muchas personas han sido tratadas como José fue tratado por sus hermanos. No habría sido tan doloroso si hubieran sido sus enemigos los que lo hicieron. Pero estos eran sus hermanos, su carne y su sangre. Eran aquellos que supuestamente debían alentarlo, apoyarlo, defenderlo y cuidarlo. ¿Podría haber una situación peor de maltrato que la que debió soportar José?